Hola, mi nombre es Miriam Georgina Robledo Ortega, alumna de la Universidad IEXPRO del doctorado en Educación. En esta ocasión presento mi documento de tesis doctoral titulado Constructivismo y Lectoescritura, aplicación de PALE en las escuelas de la zona 160 estatal. Línea de investigación, procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro del primer capítulo, Fundamentación de la investigación, veremos el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, así como la justificación y objetivos generales y específicos. Todos los caminos llevan a Roma, pero no todos son los adecuados, directos ni sencillos de transitar. La comprensión, los bajos resultados académicos, el analfabetismo funcional, el rezago y la deserción son algunos de los problemas de la zona 160 estatal, que son el resultado de evaluaciones tanto internas como externas, además de lo observado por los compañeros maestros durante sus sesiones de clase. Tavera, 2015, menciona que en América Latina se insiste en trabajar con los métodos tradicionales para la adquisición de la lectoescritura, aun cuando en recientes investigaciones se da la importancia de dar a la enseñanza de la lengua escrita el enfoque comunicativo y que éste sea próximo a la construcción del aprendizaje por parte del alumno. Sin embargo, en la práctica se sigue aplicando las técnicas, estrategias, actividades que se derivan del método tradicional. Hoy en día se sabe que el fracaso escolar se encuentra estrechamente relacionado con un ingreso deficiente en la cultura letrada. Desde los primeros años escolares se debe asegurar el derecho que tienen los niños y niñas del acceso al aprendizaje mediante la lectura y la escritura. Si bien esta problemática es posible que sea derivada de las prácticas de enseñanza, cabe plantear las siguientes preguntas de investigación. ¿De qué manera pueden describirse los beneficios de trabajar el proceso de adquisición de la lectoescritura con un enfoque constructivista para comprender su impacto? ¿Cómo puede explorarse que los docentes conozcan, adopten y apliquen el enfoque constructivista para la enseñanza del proceso de la lectoescritura? ¿Por qué considero que es importante esta investigación? Bueno, pues desde planes anteriores y hoy con la nueva escuela mexicana se contempla formar ciudadanos que sean lectores, que sean escritores, que sean alumnos capaces de comprender y comunicarse con otras personas, tanto de manera oral como de manera escrita. Sabemos que al consolidar los alumnos la lectoescritura y la habilidad de la comprensión lectora, se contribuye a desarrollar la capacidad de aprender a aprender y a desarrollarse de forma integral y formal al ciudadano que la sociedad actualmente requiere. Esta investigación se pretende que tanto los docentes como los padres de familia conozcan la forma de trabajar con este enfoque y se familiaricen con ella, ya que sabemos que los padres también son un apoyo para el alumno en este proceso. Que los docentes apliquen las actividades con este enfoque en primer grado y lo continúen en el segundo, ya que es un proceso que en cada niño se lleva en tiempos diferentes. Objetivos. En esta investigación tenemos como primer objetivo describir desde la etnografía educativa los beneficios de trabajar el proceso de la lectoescritura con un enfoque constructivista. Considerando dos grupos de primer grado de la Escuela Ernesto Corona Ruesga de la zona escolar 160, con la finalidad de conocer el impacto que tiene sobre este proceso. Objetivos específicos. El primer objetivo es profundizar en las experiencias de los docentes de la zona 160 estatal de la Escuela Ernesto Corona al impartir primer grado por medio de la entrevista, utilizando un guión de entrevista, con la finalidad de conocer el acercamiento que tienen con el enfoque constructivista para la adquisición de la lectoescritura. Como segundo objetivo tenemos documentar por medio de experiencias de los profesores la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura con un enfoque constructivista, utilizando las fichas generales de PALE con alumnos de la Escuela Ernesto Corona de la zona 160 estatal. Y por último, el tercer objetivo específico es profundizar en las experiencias de los alumnos de la Escuela Ernesto Corona por medio de actividades de lectoescritura planteadas con un enfoque constructivista utilizando las fichas de PALE. ¿Qué es PALE? Es la propuesta para la adquisición de la lengua escrita. Marco teórico.
Este apartado nos brinda información sobre dónde está situado el problema dentro del campo de conocimiento, así que veremos algunos autores que le dan sustento a esta investigación. En un primer momento y para conocer más sobre el enfoque constructivista, me apoyé en autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes realizaron valiosas aportaciones acerca de la construcción del conocimiento en el área educativa. Por una parte, una de las aportaciones de Piaget es la idea de que la inteligencia atraviesa distintas etapas o fases, pero que son cualitativas. Esto quiere decir que niños de diferentes edades pueden resolver el mismo problema según el estadio en el que se encuentren. El paso entre cada estadio de esta teoría es progresivo. Lo mismo ocurre con el proceso de lectoescritura. No todos los niños aprenden a leer a los 6 años exactamente. Por su parte, Vygotsky ha hecho importantes contribuciones referidas al contexto social. Uno de sus principales hallazgos es en el que menciona que todos los procesos que se consideran superiores, como es la comunicación, el lenguaje y el razonamiento, se consiguen primero en un contexto social, de manera colectiva, y luego se interiorizan, se hacen internos. Entonces nos podemos preguntar, ¿será que los docentes utilizan estos preceptos para planear y poder dar su clase? Por su parte, Rockwell menciona que los alumnos que asisten a las instituciones de educación básica en México aprenden a leer, pero no leen para aprender. No utilizan la lectura como una herramienta para seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, esto nos hace pensar que el alumno solamente decodifica el texto, pero que no se le da sentido a lo que se lee. Esto se da principalmente cuando los maestros aplican métodos tradicionalistas para la adquisición del proceso de la enseñanza de la lectoescritura. ¿Y qué tenemos con PALE, propuesta para la adquisición de la lengua escrita? Pues en un segundo momento nos dimos a la tarea de buscar a las autoras Emilia Ferreiro, Ana Teberoski y Margarita Gómez Palacios, quienes toman las ideas de Piaget y proponen la teoría en la que se descubrió que todos los alumnos pasan por etapas de conceptualización similares. Aquí se reconoce que todas las personas tienen aprendizajes previos, que no llegan a la escuela en blanco como anteriormente se pensaba. Estas experiencias facilitan apropiarse de nueva información. En la alfabetización, esto significa que tienen algo de cercanía con las prácticas sociales y con la utilización del lenguaje. Ferreiro y Teberoski comentan que la lectoescritura no es un proceso escolar, sino un objeto cultural, resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad. Por eso tan importante las prácticas sociales y el contexto. La escritura tiene diferentes funciones sociales y aparece frente al niño de diferentes formas y en todos los contextos. Desde entonces el niño intenta comprender el sistema de escritura que lo rodea y en el cual está inmerso. Mientras que las aportaciones de Margarita Gómez Palacios son los niveles de adquisición de la lectoescritura. Todos los niños pasan por el nivel presilábico con sus variantes, el silábico alfabético y el alfabético. Dentro de los conceptos clave de esta investigación tenemos la lectoescritura. Para Fons 2006, escribir es el proceso mediante el cual se produce el texto escrito. Actualmente sabemos que escribir es un proceso que va más allá de poner letras y signos, pues consta de crear un significado preciso para el lector, aunque algunas prácticas de los docentes nos digan lo contrario y hasta las fechas se sigan implementando. El libro para el maestro de español de primer grado, la Secretaría de Educación Pública, en el 2017 establece que escribir no significa trazar letras, sino producir textos completos con sentido, que respondan a una necesidad comunicativa y a un destinatario. Por su parte, leer es interactuar con el texto, no solo decodificarlo. La metodología llamada constructivismo dentro del proceso de lectura y escritura, a diferencia de los nombrados métodos tradicionales, considera que todo el niño comienza a leer y a escribir y no lo hace desde cero, ya que cuenta con un gran repertorio de aprendizaje que ha ido incorporando a su bagaje en los años que tiene de vida. Según Álvarez, en el 2020, y siguiendo el enfoque constructivista, este proceso inicia cuando el niño, para escribir, hace garabatos y a ese mismo trazo se le da un significado en concreto. Continúa este proceso cuando el alumno va tomando conciencia primero de las letras de su nombre y de esos trazos que son definidos y entonces comienza a imitarlos.
Reconoce las letras de su nombre, luego las de sus compañeros y enseguida se da cuenta que llevan un orden y que éstas no pueden ser alteradas y que si se invierten entonces cambiaría el significado. En cuanto a la propuesta de Pale, las autoras Emilia Ferreiro y Anna Teberovsky, para comprender los procesos de construcción, en específico de la lectoescritura, utilizan los conceptos de las teorías de Piaget y de Vygotsky. Asimismo, crearon situaciones experimentales y utilizando un método clínico propio de los estudios piagetianos, descubrieron que el niño puede interpretar, crear textos mucho antes de que llegue a ser un lector o escritor de manera convencional. Capítulo 3, metodología. En este capítulo se establecen el paradigma de investigación, así como la metodología, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Esta investigación es de tipo cualitativo bajo un paradigma interpretativo, ya que sus objetivos se enfocan en la exploración, en el detalle y en el entendimiento de lo que sucede en el ambiente donde se lleva a cabo la investigación. Una de las características de la investigación cualitativa es que se centra en el contexto. Estos lugares toman relevancia ya que por su naturaleza no pueden ser construidos ni modificados en el momento en que se lleva a cabo la investigación. El que investiga procura centrar su atención en un ambiente real. A través de la interpretación es entonces como podemos describir los beneficios de abordar la adquisición de la lectoescritura con un enfoque constructivista. ¿Cuáles son las reacciones que tienen los alumnos al trabajar con las fichas de Pale? ¿Existe algún interés en las actividades? ¿Todos participan o intentan participar en la sesión? ¿Qué acciones realizan para realizar el conflicto cognitivo que les es planteado? El tipo de investigación que se llevará a cabo en el presente trabajo es desde la etnografía descriptiva educativa, que es un método enfocado en la comprensión de los sucesos. Población y muestra. La zona 160 cuenta con una población de 4.000 alumnos que conforman un total de 117 grupos. La muestra se tomará de los 20 grupos de primer grado que desean participar en esta investigación, 4 docentes con experiencia en primer grado para la entrevista y 2 grupos de primer grado para observación. Las técnicas de investigación. Para dar cumplimiento a los objetivos del presente trabajo y según las características de la investigación cualitativa, se llevará la técnica de la entrevista y la observación. Y los instrumentos que se necesitaron fueron el guión de la entrevista y el guión de observación. El método de análisis en esta investigación fue la triangulación de la información, la integración de las evidencias obteniendo como producto la descripción, así como el análisis de la información recabada por distintos autores y la interpretación personal. Después de analizar la información, creamos el capítulo 4, incitando al cambio, rompiendo paradigmas. Pale como alternativa para la adquisición de la lectoescritura. Con el análisis de los resultados me di cuenta que la preparación inicial de un profesor sobre la adquisición de la lectoescritura es trascendental para nuestros alumnos. Así lo demuestran las respuestas que dan los compañeros docentes a la entrevista que se realizó. Los maestros consideran que fue muy poca la información recibida. Y pues sí, ¿cómo vamos a enseñar algo que no conocemos ni mucho menos dominamos? Porque nosotros fuimos enseñados también con un método tradicional. El resultado de algunas investigaciones nos dice que los maestros de primer grado enseñan como ellos mismos aprendieron. Además de que se hacen la siguiente pregunta de manera repetida. ¿Por qué si ellos aprendieron de esa manera, hay que cambiar ahora? ¿Qué métodos utilizan para la enseñanza de la lectura y la escritura? También me pude percatar de que parece que de manera involuntaria hemos coadyuvado a fortalecer el analfabetismo funcional. ¿Y por qué se ha continuado por ese camino? Es que se siguen utilizando para enseñar a leer y escribir los métodos o prácticas que no se dirigen al desarrollo de la comprensión y expresión oral y textual. De la misma forma, los docentes participantes comentan que siguen utilizando los métodos tradicionales para la adquisición de la lectoescritura. Aunque hay distintos enfoques en la enseñanza de este proceso, los docentes no consideran que un método es mejor que otro. Opinan que todos llevan al mismo camino. Si bien todos se dirigen al mismo fin, se ha encontrado que no logran desarrollar en el alumno la reflexión, comprensión y las habilidades comunicativas. De la misma manera, no se abona la formación integral del alumnado, como se plantea la Secretaría de Educación en el 2017.
considerando la lectura y la escritura como una herramienta para aprender a aprender, para lograr su desarrollo integral y que responda a las características y necesidades de la sociedad actual. Al implementar las fichas de PALE en primer grado con los docentes se puede observar algunos principios tanto del enfoque como de la propuesta. Sin embargo, también son visibles acciones que son rutinarias y típicas de la alfabetización tradicional y que son difíciles de erradicar. En este capítulo 5 vamos a dar paso a las conclusiones, obteniendo una general y una por cada objetivo específico. Para el primer objetivo, los docentes entrevistados nos dejaron ver uno de los que considero de gran relevancia, pues es que los participantes recibieron muy poca información sobre los métodos o enfoques de este proceso en su educación inicial docente. De la misma manera, se rescató que no conocen o tienen una mínima idea de los principios de la enseñanza con el enfoque constructivista para la adquisición de la lectoescritura y que se les facilita implementar el método con el cual ellos fueron enseñados. ¿Qué es lo que conocen? Por otra parte, consideran que el aprestamiento y madurez influye en este proceso. En cuanto al segundo objetivo, que es documentar las experiencias de los profesores implementando la propuesta de PALE, ellos solo tenían una noción de los niveles de lectoescritura y cabe mencionar que dichos niveles o etapas no corresponden directamente con la edad de los niños. Su tránsito en ellas depende del contacto y la interacción que han tenido con los textos y con su contexto. En cuanto al tercer objetivo, los niños participaron en las sesiones, se mostraron activos, interesados, se pudo distinguir la cara de alegría cuando se mencionaba que la tarea era un juego, y más cuando era alguno de los que ya conocían. El entusiasmo y motivación con el que trabajaban, aun cuando los docentes modificaban la ficha y terminaba siendo alguna actividad con el enfoque tradicional como es el copiado. Al momento de participar, opinar, lo hacían sin miedo, pues con este enfoque se utiliza el error para aprender. Por lo tanto, se les brindó la confianza y se reflexionaba junto con ellos, realizando preguntas que los hicieran superar el reto cognitivo. Y por último, lo más difícil en esta investigación fue la comprensión del enfoque en la aplicación de las fichas, pues los docentes no se desprenden en su totalidad de las prácticas tradicionales, perdiendo el propósito entonces de lo que es realmente el enfoque constructivista. Debemos demostrar nuevas actitudes al cambio, estar dispuestos a probar nuevas actividades, a planear de manera diferente para que de verdad lo que vayamos a aplicar con enfoques diferentes a los tradicionales nos funcione. Por último, mis recomendaciones para futuras investigaciones serían ahondar con los docentes sobre el enfoque constructivista en los talleres que se lleven a cabo, ampliar la entrevista con los docentes sobre su experiencia al impartir primer grado y la última, observar la aplicación de la propuesta PALE durante la fase 3, el primer y segundo grado. Con esto damos por terminado. Muchas gracias, doctor Amadeo, por su apoyo para la realización de este documento de tesis doctoral.